Hola amigos, amigas, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en un nuevo episodio del podcast de biodiversidad alimentaria Me lo contó una semilla. Esta vez en el capítulo 18 con un tema que nos han pedido pero mucho, sobre todo en los últimos episodios que hemos estado hablando de algunas cosillas. Así que vamos con el control natural de plagas y enfermedades desde nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos y de todo lo que hemos podido recopilar con todos estos años de trabajo e investigación. ¿Ya? Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo episodio. Bienvenidos a los que ya nos escuchan siempre y una nueva bienvenida para los que se incorporan recién, nuevos oyentes, invitarlos a que escuchen el resto de los podcasts que se pongan al día. Hola, ¿cómo están todas y todas? Huerteros, huerteras, no muy huerteros, no muy huerteras, los que se inician, los más capos. Esperamos hacer un aporte nuevamente para el conocimiento general, para el conocimiento objetivo. Acá van a escuchar lo que no van a escuchar en ninguna otra parte. Sin censura. Así que bienvenidos, vamos a entrar a un tema súper entretenido. Entretenido porque la verdad es que yo creo que después de los últimos podcasts, ¿cierto? Cómo afectaba la fertilización inorgánica, de la revolución verde del medio ambiente, la salud de nosotros, nuestra alimentación, cómo ha afectado los plaguicidas, ¿cierto? Ya vimos todos los impactos que tenía, pero no los queremos dejar en la desesperanza porque la verdad es que hay esperanza y ahora la vamos a compartir con todos ustedes. Un abrazo. Fue como una despedida. Abrazo de vuelta, entonces. Devuélveme el abrazo. Y bueno, ¿con qué partimos? Bueno, partamos diciéndole las alternativas que usamos nosotros para controlar las plagas. Y si bien alguien nos pregunta, ¿qué es? Pero me gustaría decir algunas como a modo de introducción, que para entender qué es una plaga, porque si ustedes imaginan, por ejemplo, que tienen una mosquita no sé, pues en su huerta tienen 2 mosquitas blancas, eso no es una plaga, esas son 2 mosquitas blancas. Puede que tengan 3, esas son 3 mosquitas blancas, todavía no es plaga. Cuando ya es plaga es cuando empiezan a haber un daño, ¿no? Bueno, en la agronomía se habla de daño económico, ya cuando yo empiezo a perder, o sea, si yo no controlo, voy a perder más plata que lo que gastaría comprando un pesticida y haciendo una aplicación. Ese es como el punto de económico de aplicación, ¿no? Entonces, ahí es como, es muy práctico eso, porque en el fondo cuando ustedes ya consideran que la presencia de tal insecto, de tal ácaro, o los síntomas, ¿cierto? O los signos que pueden ver de algunas enfermedades, ya está afectando el crecimiento de la planta, está afectando su desarrollo, está afectando su productividad, ahí hay que tomar una decisión. Pero lo que yo quería decir es que todo esto parte de un poquito antes, especialmente cuando queremos hacer un control natural o un control tradicional. No podemos estar como, a ver, como ya tenemos una plaga, voy al home center, compro algo, tengo una plaga, voy a comprar esto y voy a aplicar, tenemos que tener una relación con nuestra huerta mucho más íntima. No tan fría como lo es un monocultivo que yo de alguna manera controlo, le pago al operario, le digo tiene que aplicar tal cosa, póngase esto, no se ponga esto otro y démosle duro, ¿no? Igual hay un tema con eso del observar, porque cuando tú paseas por tu huerta, coloquialmente de repente dices, oye, esta plantita está triste, ¿por qué estará triste? Hay que averiguar qué le pasó. Entonces hay que entrar a ver si es un bichito, si es una enfermedad, qué está necesitando esa plantita en ese momento que no está con todo su esplendor de desarrollo. Entonces ya ahí viene como todo un proceso ya que lo hemos comentado en algunos podcasts anteriores también en el manejo como histórico de las primeras formas de controlar estas plagas, pero también hace un poquito asociado a los monocultivos y al desarrollo de las civilizaciones en general. Sí, bueno, y en el fondo quería decir que para nosotros, si ya queremos que nuestras plantas estén sanas y tengan un manejo, digamos, orgánico, como se le quiera llamar, ecológico, limpio, natural, es súper importante el monitoreo, la observación, estar viendo si están aumentando esas plagas, si está aumentando tal población, si apareció un insecto nuevo. También conocemos que hay insectos que son sumamente rápidos de propagarse. Ahora que aumentan las temperaturas, eso es súper importante. Todos los ciclos de las plagas están relacionados a la temperatura. Por lo tanto, una plaga que podría, no sé, tener 3 generaciones, con más temperatura puede tener 5, puede tener 6. Y eso en el invernadero se duplica, ¿no? Una de las desventajas que tienen los invernaderos, o sea, de las desventajas entre comillas,
está el tema, lógicamente, de los materiales plásticos y eso, pero uno de los temas es que cuando nosotros le damos en el invernadero, generamos un microclima para nuestras plantas, ¿cierto? Lógicamente, todos los seres vivos que van a estar ahí van a formar un verdadero ecosistema, ¿no? Y es donde las plagas, lógicamente, las enfermedades empiezan a proliferar porque tienen dos de las cosas que más quieren: el insecto, temperatura, y las enfermedades, principalmente las fungosas, temperatura y humedad. Dentro de la observación, igual yo creo que es importante destacar, sobre todo para la gente que tiene más espacio, que tiene una huerta más biodiversa, se pueden dar cuenta a lo mejor observando que si tienen varios tipos, por ejemplo, de poroto o varias variedades de tomate, se van a dar cuenta que a los insectos a veces les gusta más una variedad que otra. ¿Cierto? O sea, podemos tener, o sea, un poroto súper infectado y al lado otra variedad de poroto que no tiene absolutamente nada. O sea, eso también es súper importante. Oye, eso sería muy importante porque ese tipo sería de alguna manera un control cultural. Claro. Lo llamaríamos así, ¿no? Un control cultural que o sea, prácticamente... como un cebo, por así decirlo. Sí, pero en términos técnicos se llamaría un control cultural porque, a ver, yo creo que quizás no el cebo, sino que te podría ayudar a ti a decidir que si tienes una plaga muy compleja en tu terreno, que no depende de ti, porque al lado tienes un monocultivo, porque al otro lado tiene una persona que tiene la plaga y no la va a controlar, es como poder decidir qué variedades son resistentes de alguna manera a esa plaga, o le gustan menos. Porque, por ejemplo, acá vemos que las lechugas verdes le gustan más a los pájaros, a las variedades de pájaros que tenemos, pero las rojas le gustan menos, entonces quizás podríamos poner más rojas. No sé si se entiende. Sí. En el fondo que nuestra realidad nos lleve a tener la maravillosa posibilidad que tenemos ahora de este gran abanico de biodiversidad, ¿cierto? De poder decir, no, mejor voy a preferir estos porotos porque tengo menos problemas con delia o tengo menos problemas con virus, no sé, o cualquier problema, o el mosaico en el caso de las cucurbitas. Hay variedades que pueden ser más resistentes que sí en las variedades tradicionales existen. Entonces, Igual lo hicimos cuando estábamos en la universidad, no sé si te acuerdas, y teníamos nuestras lechugas ahí bueno, hace muchos años atrás, cuando éramos jóvenes promesas, en la universidad, que teníamos un proyecto que se llama Pacharrayen, que lo inició Esteban, y cultivábamos lechugas que tan ricas, ¿cierto? La maravilla de las 4 estaciones, la española, milanesas, y nos dimos cuenta en algún momento que las babosas y los caracoles les gustaban mucho las milanesas y no dañaban las españolas, que eran las que más vendíamos, las que más les gustaban a la gente porque eran mantecositas. Y en algún momento tomamos la decisión de poner una española, una milanesa, una española, una milanesa, y todas las babosas y caracoles se iban a la otra y dejaban, igual. sí, pues, y dejaban tranquila y dejaban tranquila la española, entonces después podíamos venderlas súper bonitas y grandes sin daño de babosas y caracoles. Yo soy un oyente por la cara de Esteban parece que no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Soy un oyente. Mira, lo que yo recuerdo de esos años que decía, yo me voy a titular y no voy a tomar más un asador ni una pala. ¿Te acordás de tiempo? Bueno, en fin, amo la pala y el asador. Pero, oye, es súper interesante porque eso es lo que permite la biodiversidad, pues, y ahí ya partimos con la esperanza, porque tenemos, o sea, ya no tenemos solo un tipo de papa. Porque, como lo decíamos, en la industria, en la agricultura industrial, tú puedes decir, ya tengo 4 variedades de papas, pero las 4 vienen de la misma línea genética, entonces finalmente es casi lo mismo. Y en el caso de los tomates, es cosa de verlo en el supermercado. En estos años ya tenemos un poco más de tomate acostillado, un poco más, digamos, achatado, pero el clásico tomate redondo, liso, prácticamente... Ustedes los ven todos iguales, pero si supieran de qué productor viene, se darían cuenta que son variedades distintas, pero... Visualmente, incluso de sabor, incluso ustedes lo parten y hacen todo el análisis morfológico, van a ver que es casi igual, porque eso tiene que ver con las patentes. Digamos que los chiquillos prefieren no innovar tanto y hacer algunos cambios cosméticos y ponerle otro nombre. Pero la ventaja que tenemos como biodiversidad, lo que tú decías, Tami, y lo que nos pasa acá con muchas variedades, por ejemplo el bruco, que también a las variedades negras, a las variedades oscuras no les gusta el bruco. Claro. Por ejemplo el poroto bombero. Sí, que no es Phaseolus, ¿no? Visto. Que no es Phaseolus, pero es una leguminosa igual, pero no lo atacan los brucos, y en general los porotos negros es muy raro que los ataquen. Los porotos blancos se los hacen chupete. Entonces, ahí uno puede también
manejar un poco las plagas con esto mismo que le hemos ido conversando. Quizás ustedes cuando quieran acceder a alguna variedad nos pueden decir, oigan chiquillos, no sé, pues tengo tal problema acá y podemos quizás en ese sentido Y también, aconsejarles. en ese sentido también, que vayan viendo también en su entorno, en su huerta, porque uno dice, pucha, no me salió. Pero finalmente puede haber muchas razones por qué no salió la semilla o porque algo le pasó en el camino. Entonces no se han dado cuenta y por lo menos los comentarios que me han llegado, es que descubrieron la delia. Por ejemplo, Claro. muchos descubrieron la delia que no sabían que la tenían, pues es una plaga cosmopolita, entonces, y la descubrieron gracias a las descripciones que hicimos, así como se podía identificar dentro de los almácigos que ellos tenían en sus territorios, y se han dado cuenta que existe y está y que no fueron ellos, ¿cachai? Como que te quita la culpa de que ya no fui yo, así como... No tengo mala mano. Claro, entonces finalmente tiene que ver con distintos tipos de conocimiento. Pues uno es conocer tu semilla, tu cultivo, cómo se desarrolla, y otro es también el tener esta ñoñería de conocer el ciclo de las plagas también, pues, de Sí. cómo se desarrollan, por qué, qué les favorece y qué también las desfavorece. Oye, lo que terminamos diciendo la vez anterior, que aunque sonaba un poco desesperanzador, pero es que cuando decíamos que todo tiene que ver con el monocultivo y con la agricultura moderna y el monovarietal, porque no solo tenemos monocultivo, sino que Sí. tenemos solo maíz, pero más encima tenemos La una misma sola variedad, variedad de maíz. claro. Entonces ya la erosión genética que producimos a nivel de campo es enorme, pero viendo cómo lo hacían antes, que antiguamente no estaba este desequilibrio en la naturaleza. Porque alguien podrá preguntar, yo he usado químicos, pero evidentemente asesoré a mucha gente a usar químicos. La ventaja de lo que yo pude hacer en el norte fue que del listado de las 4 categorías le enseñé a los agricultores a todos a dejarlos de categoría 1 y categoría 2, que creo que es algo que yo hice hace 15 años, que ya el SAC debía haberlo hecho hace un montón de rato. O sea, yo honestamente no entiendo cómo en el listado todavía tenemos productos categoría 1 y categoría 2. Realmente creo que a este nivel de avance ya, cómo no hay investigadores o cómo ya la gente no se interioriza y se da cuenta que hay alternativas menos contaminantes de controlar plagas. Yo Con creo que respecto a eso es importante explicarlo. Seguramente va a haber más gente que no entiende lo que te refieres con categoría 1, 2, que, o sea, todos los plaguicidas tienen categorías que van desde el 1 a la 4, pero ¿qué significan? ¿Qué son? Sí, bueno, la una es lo más tóxico, ¿no? Moderadamente tóxico, de ahí viene, no lo recuerdo real, pero en el fondo la una Bueno, es la más tóxica. que y tienen la... etiqueta roja, en el fondo, Sí, advirtiendo el peligro. Y van hasta el 4, ¿cierto? Que es la etiqueta verde. Creo exacto. que es el Sí. 4, claro, que es el verde, que ya en el fondo como que no es peligroso, no representa. Entonces, muchos de los campos usaban productos de categoría 1, 2, que eran los más tóxicos, y la idea siempre es ir cambiando, porque al agricultor sabemos que le gusta aplicar agroquímicos, entonces es difícil cambiar esa mentalidad. Exacto. Entonces la idea siempre, como dice Esteban, es pasar de los más tóxicos, que son etiqueta roja, a los menos tóxicos, que son la etiqueta Bueno, eso se que es llama lo que- clasificación toxicológica y se las voy a leer rápidamente. En el fondo, etiqueta roja es lo más tóxico. Piensen que es sangre. Y ahí está el 1A, que es sumamente peligroso, el 1B, que es muy peligroso. Ambos son muy tóxicos y tóxico el 1B. Después viene el moderadamente peligroso, que es categoría 2, que es nocivo, y ese trae la etiqueta amarilla. Y después vienen los 3 que son poco peligrosos, que tienen la palabra cuidado y la franja es azul. Y después vienen los productos que normalmente no ofrecen peligro y esos son los categoría 4. Entonces a eso me refería en el fondo, en cambiarlos de categoría 1 y 2, que son los muy tóxicos, los tóxicos y los nocivos, con productos que tienen cuidado, ¿no? Y que en el fondo no ofrecen mayores riesgos. A todas las personas, que sabemos que hay personas acá que no todos son productores orgánicos. Claro. Mucha de la gente que nos escucha tiene su huerta y hace su aplicación y todo el asunto, y a ellos les decimos que siempre van a haber alternativas de productos que sean menos peligrosos y menos contaminantes, menos dañinos para ustedes y para el medio ambiente. Ojo, no confundir los que son, digamos, menos tóxicos, los categoría 4, que tienen etiqueta verde, con los frascos que venden en el retail, que vienen en un envase verde, que muchas veces son Completamente. productos categoría 2 Sí, o 3. y que tienen la etiqueta verde porque quieren hacer el envase bonito. Sí. O sea, como- Sí, ojo, Ojo con por eso. normativa, todos los pesticidas deberían llevar en alguna parte, debería llevar su clasificación toxicológica, así que para poner ojo ahí. Pero en el fondo, lo que yo quería decir, que antes de la Revolución Verde, y como no había monocultivo, las plagas no tenían este nivel de presión que tienen ahora. O sea,
Ahora, Claro. ahora nos enfrentamos a todas las plagas de Egipto. O sea, cuando tú hablas con agricultoras, ¿cuántas veces hemos ido al campo, Claudio, y nos decían, no, estos bichos, los gorgojos, ¿cierto? Los piojillos le llaman algunos, No, y los cuentan brucos, anécdotas que súper no interesantes existían. también, o sea, más que interesantes, divertidas, tragicómicas en el fondo, de cómo fue que las conocieron. Más o menos te hablan de los años. Yo iba a tomar del caballero que nos decía, yo me llevaba de Roquín mi manojo de habas cocida al bolsillo, iba caminando por el campo, hacía hace, no sé, muchos años atrás, y de repente sentía como que crujía la haba que se estaba comiendo y lo encontró, se dio cuenta que lo que estaba comiéndose dentro habían cocidos también los bichitos, Sí, por porque los decía, grupos. las pulguitas estas negras te dicen, de Sí. todo, así como que a eso se refieren cuando las encuentran. Sí, lo que yo quiero dejar claro es que, a ver, el sistema agrícola convencional, actual, moderno, es gran responsable del desequilibrio que tenemos en la actualidad, del desequilibrio ecológico, pero con respecto a las plagas fundamentalmente. O sea, constantemente van ingresando plagas, la última la obesia botrana, ¿cierto? La polilla del racimo, después nos aparece la mosquita, ¿cierto? De las alas manchadas, la Drosophila Suzuki, que está ocasionando pérdida enorme y daño enorme a la agricultura familiar campesina acá en la zona sur. Tenemos todo el problema con la mosca de la fruta, que finalmente, lamentablemente, a veces se pone más resguardo a la exportación que a la seguridad alimentaria. Eso es un tema que siempre creo que la agronomía también debiese trabajarse desde el lado de la ética, ¿no? Y lo que quiero decir es que, lógicamente, cuando empiezan a aumentar los pesticidas, empiezan a morir todos los enemigos naturales. Antes había algún tipo de equilibrio natural, ¿cierto? Existía antiguamente, ¿no? Que eran los enemigos naturales. Prácticamente todos los organismos, los seres vivos, excepto nosotros, y tal vez algunos más, no tienen depredadores o enemigos naturales. Entonces, antiguamente había un equilibrio, pero cuando tú tomas un pesticida, como el DDT, por ejemplo, o todos los fosforados, los carbamatos, los órganos clorados, que son de amplio espectro, o sea, que matan todo. O sea, tiene 6 patas y murió. Tiene 8 patas y murió. O sea, claro. y eso es lo que pasa, que hasta el día de hoy seguimos viendo Be Safe, ¿cierto? Que este no daña a las abejas, pero en términos prácticos, la mortandad que uno a veces ve No, en un montón de y el predios. otro manejo que existe también, que ha sido súper nocivo en todo esto, es el control biológico de plagas, entre comillas, que se trata del ingreso que traen estas sí. instituciones estatales. Básicamente, las traen para controlar una plaga que está en descontrol. Entonces ingresan acá y finalmente esas, al no tener un ecosistema, o sea, que lo pueda controlar en sí mismo, que sea un depredador, que lo pueda controlar, qué sé yo, se dispare y estamos, como es como el caso de esta chinita. Porque antes estábamos contentos de que si había pulgones, aparecía una chinita, la chinita se come los pulgones. Pero resulta que ahora hay otra chinita, y esa otra chinita forma unos enjambres La arlequín, asquerosos claro. Sí, de sí, arlequín, y aparte se mata a la chinita nativa. Nativa. Entonces esos Y a otros desequilibrios, coccinelios a nativos muchos que más andan. también. Entonces, como... Sin ir más lejos, el bombus terrestris, El o sea, bombus que lo terrestris incorporaron, ¿cierto? Todos pendientes del monocultivo del tomate, hay que meterlo en invernadero, necesitamos asegurar Para los arándanos la también. cuaja, y bueno, soltaron al tipo y los daños que genera en haba, en el cultivo de haba, los daños que genera, prácticamente nosotros lo trabajamos como una plaga al bombus terrestris, Y ¿no? desplazando, Desplazando el al ecosistema bombus dalbomi, ¿no? a todos los otros O polinizadores sea, nativos, ver a lo que claro. nosotros le llamábamos antes los abejorros, ¿cierto? Esos rojos, O gorditos, moscardón. los moscardones, ¿cierto? Que te pican, te quedaba un día doliendo la cuestión, pero uno prácticamente no los ve. Y tiene que ver con la aplicación masiva de pesticidas, tiene que ver con estos ingresos, y que lo hacen instituciones que tú dices, o sea, cuando todo el mundo te está diciendo, no, yo no quiero el ingreso del bombus terrestri, para mí es una plaga. El impacto ecológico que tiene enorme, nosotros seguimos importando cajas y cajones y seguimos importando hembras, es una barbaridad. Es el poder que tienen las personas para poder hacerlo, porque finalmente estos bichitos, estos insectos entran al país y también generan enfermedades, Sí. y estas enfermedades todos dicen, bueno, la abeja, qué sé yo, y bueno, hay un mercado también asociado, pero no es solo la abeja, También son traía todos parásitos. los polinizadores nativos que están en una franca riesgo de extinción. Es que ahí el rigor científico es cuando se somete al capital, ¿no? Sí. Y El bolsillo no capaz. solo al rigor científico, yo vuelvo al tema de lo ético, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a hablar del arlequín? Pueden ustedes averiguar cómo salió la china esta arlequín, que también la incorporaron como controlador biológico. Y es un colapso. Nosotros hemos ido, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a unas termas, ¿se acuerdan? Y es una barbaridad, o sea, cómo esa china vive en donde sea. Y ahora, sin ir más lejos, el famoso chinche con el que tienen todos sí, problemas que anda en Santiago, y son plagas que uno dice. Entonces, honestamente,
este sistema agrario actual, si teníamos enemigos naturales y antes de alguna manera se regulaba, porque antes de ir a que el ser humano tuviera que aplicar cosas, pues ya vio que aplicaba hasta arseniato y arsenio y todas esas cosas, pero también trabajó los jabones, trabajó haciendo decocciones de plantas medicinales, pero por sobre todo lo que se respetaba era la existencia de los enemigos naturales, ¿sí? Exacto. Que de alguna manera controlaban eso, pero mira cómo es la vida. Y les quiero poner solo ejemplo en Carcia Formosa es una avispita chica que es muy famosa, que controla, que es parasitoide, se llama parasitoide porque no necesita que esté vivo al que parasita, como el parásito que tú necesitas que esté vivo, ¿no? Aquí el parasitoide termina su ciclo con la muerte al que está parasitando, por eso se llama parasitoide. Entonces, ¿qué es lo que hacía en Carcia Formosa? En los años 20 fue muy famosa en invernadero, en países europeos, en Rusia, por ejemplo. Y en los años 40 dicen que desapareció. ¿Qué pasa en los años 40? Bueno, la Revolución Verde, ya venían los maíces con monocultivo más o menos en 1915 ya en todo el mundo, entonces ya se largan los monocultivos y prácticamente desaparece en Carcia Formosa. Después, algunos pocos, en los años 70 como que la empezaron a revivir de nuevo, porque esta chiquilla es maravillosa, porque llegaba y ponía su huevito en larvas de insectos, de pulgón y cosas así. Entonces ponía su huevito y el huevo se alimentaba en el fondo del pulgón, ¿cierto? Bueno, en estados ninfales de algunos insectos, y ahí en el fondo el huevo salía la larvita, se comía, salía gordita, y después salía, y en el fondo de ese cuerpo quedaba con el agujero de que había salido la avispita después. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora, imagínate, tú ves y te venden en Carcia Formosa. Sí, que O sea, ahora el negocio de los enemigos naturales es una bestialidad. O sea, realmente si se meten a la página del SAC y ven en el fondo los productos que están reconocidos como enemigos, o sea, como controladores para una producción orgánica, menciona, está Encarcia, está Neoseyulus, Fitoseyulus, está la crisopa, está, bueno, Eriopis conexa, ¿cierto? Que es la chinita que en su estado larvario controla. La mosca abeja, esa que fue en una de las historias que pusimos, ¿te acuerdas? Esos son los sírfidos, ¿ya? Y en su estado larvario, esa tipa come pulgones como loca, ¿no? Y en los estados, mira qué bonito, la crisopa también pone tiene las larvas y las larvas consumen los pulgones y algunas arañitas. ¿Y qué es lo que hace? Que en estado adulto comen néctar, entonces ayudan en la polinización. ¿Ya? Entonces, no sé si conocen la crisopa, es un neuróptero que tiene es muy particular porque en el tiene verano se ven las alitas membranosas, sí, se siguen viendo como transparentes. Exacto. Ese bichito como verde, Exacto. con las alitas transparentes que son tan bonitos. Y qué bueno mencionarlo, porque muchas veces nos pasaba en el campo cuando asesorábamos, yo oía a los viejos meta matando a las crisopas, o sea, juraban que era malo. Entonces las mataban. Entonces, enseñar ya esas pequeñas cositas es un gran aporte. Los insectos benéficos. ¿No? Completamente. Y naturales y nativos en el fondo, Exacto. porque igual hay un tema con eso, porque si son nativos, evidentemente van a estar en un mejor estadio y ahí es donde empieza todo este detalle que muchas veces entramos, ¿cierto? Como ya, controlemos el control biológico, control natural y todo, pero si desconocemos a los insectos, si desconocemos los ciclos biológicos que tienen los insectos, las familias, cuáles son los buenos, cuáles son los malos, cuáles nos sirven, cuáles nos ocasionan daño, estamos mal. Porque si cada vez que yo voy a ver un insecto le voy a aplicar algo, y ojo, que eso también pasa en la agricultura orgánica, nos toca ver a mucha gente que no le gusta ver insectos en su campo, y por eso los llamamos a todos, por favor pongan crisopa, pongan mosca abeja o sírfidos, para que vean una imagen y los conozcan. Y sepan que son insectos benéficos, que son muy buenos, porque todos conocen ya la chinita, ¿no? Saben, más o menos conocen las larvas, claro. ¿cierto? Pero la crisopa es maravillosa. Y nota el detalle, las larvas de la crisopa son tan voraces, que saben que los huevitos, ¿saben cómo las ponen? Ay, eso quería decir yo. Que es muy chuti cómo colocan los huevos, porque uno ve como un hilito, así blanco, como un palito sí. blanco, en vez de la hoja, si Sí, no me recuerdo. sí, generalmente. Y en la punta está el huevito. Ay, es muy entretenido. Entonces también para que no los saquen cuando los vean de repente, Exacto. como un hilito con una cosita Es redonda como una en la antenita punta. en el fondo, Claro, sí. claro. Ya, pero ¿qué es lo choro de esto? Que uno se pregunta, ¿por qué tienen que los tipos son tan voraces que si pusieran los huevos
Si Ay, pusiera no, los huevos claro. juntos, saldría Se el las come primer la y hermana. se comería la hermana. Canibalismo. Exacto. Pero mira la naturaleza, qué maravilloso. Es que la sutileza al final de la naturaleza y eso van a observar. Los pueblos indígenas, por ejemplo, tienen mucho de ese conocimiento en la observación. Nosotros, de muy chiquitito a mediodía, de hecho, todavía luego tú sabes cuando comienza la primavera, Sí. salgo a dar una vuelta por todo el entorno del lugar, porque mis abuelos siempre lo hacían. Salían a reconocer por sonido la ruta que iban haciendo los polinizadores nativos. Entonces, es una muy buena seña que encuentres tus polinizadores nativos de toda tu vida en tu territorio, porque eso quiere decir que todavía están en un equilibrio y están vivos, y eso va a hacer como que todos sus compañeros también estén presentes. Pues entonces, y si no los encuentras como drama, porque todavía no pilla la caupolicana. Pero sí he encontrado otros polinizadores que han llegado y son como de alguna manera, no sé si exclusivos, pero que abundan mucho más cuando tenemos ciertos tipos de cultivos, pues como cuando Claro. aparecen todas las abejas joya y las estas amarillitas que cuando llegan las quinos, por ejemplo, Claro. empiezan a florecer, son como que ahí llega, uno siente un zumbido constante, no son abejas, no son ninguna otra cosa, pero es una cosita muy chiquitita y andan ahí como en una nubecita dando Sí, vueltas. es tan lindo verlo. Entonces, eso igual es importante por reconocer cuáles son los polinizadores nativos que están dentro de tu territorio, conocerlos. Tenemos internet hoy en día, o sea, hoy día no es la cosa tan difícil como antes, poder buscar cómo se llaman, cómo viven, si son nativos o no, qué sé yo, y todas las características que necesitan tanto Bueno, y para está esta desarrollarse. fundación también de Abejas Chile, en el fondo, que pasan publicando fotos en sus redes sociales de muchos polinizadores nativos y uno puede ver las fotos ahí y reconocerlos también. Sí. Aparte de tener información sobre ellos. Así que, Así es. como dice Claudia, la información hoy en día está a la mano. Sí, eso es importante conocerlas también y así también conocer a lo que es el enemigo natural que está dentro de la huerta, pero también es el llamado de siempre hacemos, porque justo en este tema que entramos como en el manejo natural, es no a replicar sin haber experimentado y comprobado lo que tú estás diciendo que resulta. Es muy, muy, muy masivo que la gente replique una y otra vez algo que leyó en internet, porque supone que funciona, pero en la mayoría de los casos no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información, sobre todo en este ámbito, porque finalmente estamos frente a plagas y enfermedades que son nuevas porque llegaron desde otros lados, que sé yo, ya no hay un control natural dentro de gracias al monocultivo y todas las instituciones había y por haber del mundo, y llegan a este mundo a corromper todo este espacio natural de la huerta, y ya para poder controlarla necesitáis ciertos manejos más y conocimientos más avanzados y todo un asunto ahí ligado Sí, con pues, eso. ahí lo que conversamos es que no solo hay que conocer la biología, que en el fondo son los estados de desarrollo, ¿cierto? Como, no sé, pues, cuánto se demora en tener huevos, cuántos huevos tiene, ¿cierto? La metamorfosis que tiene, sino que la etología también, que es súper importante porque el comportamiento del insecto, cómo se comporta, y en ese sentido yo creo que es súper importante que cuando vamos a controlar las plagas también sepamos, por ejemplo, los pulgones tienen una particularidad que son partenogenéticos, Sí, ¿cierto? que hablamos de la O sea que imagínense, el pulgón tiene la capacidad, macho y hembra, en la gran mayoría de las especies tienen la capacidad de producir huevos. ¿Cómo lo hacen con eso? O sea, O no sea, necesitan reproducción sexual. Exacto. Las hembras se reproducen por sí solas. Exacto. Entonces eso hace que obviamente se multipliquen de 1 a cientos, Exacto. miles en un día, 2 días. Sí. O sea, la población es súper exponencial el crecimiento. Sí, en el fondo por eso, ya cuando veo yo 5 pulgones ya me tengo que preocupar un Claro. poco, ¿no? Entonces, y bueno, ahí tienen dimorfismo sexual, ¿cierto? Generalmente los machos a veces son alados, ¿cierto? Hay insectos, en el caso del macho puede volar, entonces uno dice, ya, y si no tiene hembra, bueno, el macho podría por partenogénesis también tener una generación. Otra observación en el comportamiento, por ejemplo, es que a veces los insectos están en la parte de atrás de la hoja, en el embés, y Exacto. nosotros aplicamos a la parte de arriba, a lo que vemos a la hoja, y por Ah, lo tanto el producto no hace efecto porque el insecto está escondido. O a veces los insectos que se hacen los muertos, ¿cierto? Que se tiran al suelo. Sí. Entonces hay que pasar más de alguna vez y hay que pasar por el suelo también. Entonces todas esas cosas es súper importante observarlas cuando vamos a controlar plagas. Como el pilme. Sí, yo creo que el pilme, oye, expliquémosle el caso del El pilme pilme de la porque, papa. bueno, la etiología es súper interesante en el pilme porque yo creo que de las cosas que tiene más interesante, el pilme es made in Chile, o sea, Sí, sí, siempre sí. ha estado acá.
es morenito. Es muy inteligente, astuto, desgraciado. Y apatotado. Apatotado. Y ahí está la Estratega militar ciencia. también. Es que por eso, pues cuando tú estudias la etiología, en el fondo el comportamiento del pilme, te das cuenta cómo funciona, pero todo esto se pierde cuando tú tienes 100 hectáreas de papa y tienes 50 hectáreas de papa. O sea, olvídalo, aunque tengáis de agrónomos, técnicos agrícolas para que te vayan a monitorear, sí, van a echar un vistazo y todo, porque ya después filo, le aplicamos, ¿no? Pero el tema del pilme, que ojo, ¿sabían ustedes que el abate Molina fue el primero que lo describió? Ah, no sabía. Sí, y ahí contó ya que la gente sufría en la zona central, sufría con su producción de papas por el pilme. Entonces lo que tiene el pilme... ¿El pilme qué es primero? Como Bueno, un escarabajito, ¿cierto? Negro. sí, pertenece a la familia Meloidae, es un coleóptero, ¿ya? Los coleópteros, bueno, coleo es como estuche, para explicarle un poquito los coleópteros. Tera quiere decir ala y colio es como estuche, entonces son los que tienen alas en estuche. Son los que tienen protegida, ¿cierto?, la parte del abdomen. Ahí tenemos los pololos, por ejemplo, las chinitas, ¿cierto? Claro. Todos esos que tienen, que en este caso tienen los élitros, ¿cierto?, que protegen su otra alita. Y bueno, en este caso son los Meloidae. Y bueno, estos chiquillos vuelan, pues. Son medio flojos para volar, sí. ¿Se han dado cuenta? O sea, los tipos hay que moverle... Eso, uno mueve la hoja y el tipo se tira al suelo en 3 tiempos. Está, como haciéndose el muerto. Claro. Sí, pero manda al espía primero. Sí, pues. Ese es uno de los temas interesantes. Pero bueno, hay muchos insectos, especialmente en el caso de los coleópteros, que cuando uno mueve la hoja tienden a tirarse. Los burritos. Los burritos era un tema también, el burrito de la vid o el cabrito, que acá atacaba las producciones de frambuesa, que son unos tipos re bonitos que andan, no sé, una mezcla como entre un robot que tiene una trompa larga, esos son los curculiónidos. Entonces llama mucho la atención. Por ejemplo, el gorgojo del arroz, esos gorgojitos que le salen, esos son curculiónidos también, que tienen una trompita y son coleópteros también, que tienen alas en estuche. Generalmente son los élitros. Entonces, primero que este tipo, si ustedes van a aplicar cualquier cosa que quieran aplicar, el tipo se va a tirar al suelo, por lo tanto a la media hora va a estar otro arriba y va a empezar va a tener una noche de placer. Y de alguna manera, y a poner huevos. Telepática, le avisa a todos sus compañeros. Ay, sí. Sí. Y bueno, y las chinitas, ¿te acuerdas cuando vimos en el caso de la chinita arlequín que cuando uno aplica como que se pega la hoja, como que se baja, como que esconde las patitas y se hace como un caparazón, sí. Entonces así evita la aplicación de cualquier cosa que uno esté tirando. Eso es terrible. Sí, pero bueno, aquí hay un dolor de cabeza y no solo se acuerdan con el caso de la papa, porque para las habas también prácticamente. ¿Y cuál es el tema del pilme? Que cuando el pilme te aparece en una semana te puede acabar todo. O sea, la voracidad que tiene, porque tiene un aparato bucal masticador, entonces el tipo... Come. Mira, literalmente los insectos lo que hacen es comen y cagan. O sea, tienen esa capacidad, de hecho, en el caso de los pulgones, constantemente están botando azúcar, por eso a las hormigas les gusta tanto ordeñar en el fondo a los pulgones, pues están comiendo y están botando constantemente. Entonces, lo que pasa con el pilme, que fue algo muy interesante, ustedes se van a morir, la gente que nos escuche, les vamos a dar la ciencia de cómo lo controlamos nosotros el pilme hace 2 años ya. En que hay que monitorearlo. ¿Qué hicimos nosotros? Hace un tiempo evaluamos, porque honestamente podíamos aplicar productos naturales que les vamos a mencionar después, que los aplicamos en base a tomate o en base a canelo, y teníamos buen control, mucho mejor de hecho que los productos, que los pesticidas, porque el tema del pilme es un tema incluso con los pesticidas convencionales. Entonces lo que hicimos fue darnos cuenta que siempre llega un grupo determinado de individuos son como los 300 que habíamos dicho, ¿cierto? Con los espartanos. Que dice la Clau. Son los espartanos que llegan a conquistar, entonces como que los mandan así a la tierra prometida, a Josué, así. Entonces los tipos llegaron y lo que hicimos fue monitorear constantemente las papas. Ya uno sabe ya que en octubre y noviembre empiezan a aparecer, entonces uno tiene que darse la vuelta, y tampoco es tan traumático, ¿sí? Porque estos tipos tampoco se esconden en el en vez de la hoja. Y aparte que como defecan tanto, se ve al tiro, digamos, la caquita negra de los insectos. Sí, no es como monitorear, no sé, un pulgón, ¿cierto? Claro. O una arañita, ¿no? Que cuesta verlo. Aquí estos tipos uno los puede ver, de hecho, a la distancia, encima esa coloración rojita que tienen, es como que se marcan. Entonces lo que hicimos fue controlar a esos y los matamos, así, control manual.
apretarlo ahí. Reventado en la hoja quedaban ahí como sacrificio. ¿Y saben qué? Absolutamente nada más. Y nos dimos ¿por qué nos dimos cuenta de eso? ¿Y por qué lo analizamos? Porque nos dimos cuenta del comportamiento, la etiología del pilme, ¿no? Y nos dábamos cuenta que siempre llegaba un grupo pequeño y como ya los 2 días ya estaba lleno, y nosotros decíamos, no podía ser por huevos, o sea, no podía ser el ciclo tan rápido de que hoy día tengo unos pocos y a los 2 días está lleno. Entonces estos tipos le van a avisar o mandarán un mensaje vía hormona, no sé, pero cómo lo hacen, pero el cuento es que de alguna manera traen a toda la patota. Y eso es lo que le pasa a algunos insectos que son gregarios, que en el fondo, en resumen, son apatotados, ¿no? Hay algunos insectos que atacan solo, las larvas, por ejemplo, generalmente los gusanos cortadores, uno está ahí debajito de la plantita, Y está también son solo el flojos. tipo. Sí, porque duermen ahí mismo. Pero en el fondo estamos hablando de insectos gregarios como los pulgones, ¿cierto? Y como estos que les gusta siempre andar muy apatotados. Al siguiente año hicimos lo mismo y saben que no apareció nada más. Es como que se avisaron y dijeron, no, acá no es el lugar. Y eso fue un control, Claro. imagínense, o sea, un control. Sí, ustedes dirán ya para 100 hectáreas, bueno, el problema es que tiene monocultivo ya es un problema de él, pues, porque ya el hecho de tener un monocultivo de 100 hectáreas o 50 hectáreas de papa es de un impacto ambiental, se reconozca o no en la norma ambiental de Chile, es de un impacto ambiental enorme. Es que la norma es manejable. Todo es perfectible en este país. Bueno, hablando también como de eso, otra plaga que yo creo que es importante mencionar, sobre todo en la zona central, digamos, o sea, es, bueno, en el caso de los pulgones, pero en los cítricos, porque es típico en los cítricos, en la zona central, en la zona norte, que uno les ve las hojas todas negras, ¿cierto? A los cítricos. Y uno va al retail a comprar algo para eso. En el retail o en internet uno encontrará que es un hongo que se llama fumagina y venden productos para la fumagina y la persona feliz lo aplica en sus cítricos y puede que se limpie y al tiempo después va a volver a tener fumagina. ¿Por qué? Porque el problema no es el hongo. El problema es el pulgón o es la mosquita blanca, mosquita blanca. que está ahí, que como dijo Esteban, ¿cierto? Secreta azúcares. En el caso de la mosquita blanca se pone por la parte de atrás de la hoja, que ustedes bien pueden ver como una lana, como un algodoncito, Exacto. ¿cierto? Y ahí están todos los hijos de las mosquitas blancas que andan volando. Entonces, estos secretan azúcares, por eso hay muchas hormigas también que llegan a consumir estos azúcares y ese azúcar El sustrato es el del- sustrato para la fumagina. Entonces, el problema no es la fumagina en sí, sino que yo que tengo que eliminar la mosquita blanca en el Exacto. fondo. Eso es. Es causa y efecto. Sí, pues esa es la famosa mosquita que le quita el sueño a todos los que tienen cítrico y sus limoncitos, ¿cierto? Y sus Y que en naranjitas en la Santiago casa. es pesadilla, porque no Se hay llama cítricos. la sin mosquita blanca de los cítricos, al Eurotrixus flocosus se llama. Y hay un tema ahí, pues, porque no es tan fácil controlar. Bueno, es fácil porque, ¿saben cómo la controlan? Yo les aseguro que la mayoría escucha eso. La viejita le agarraba y le tiraba el detergente. Ah, sí. ¿Cierto? Hacía le tiraba la balosa y eso podía controlar. Y saben que lo interesante de eso, que es súper, que ese es otro tema. Y es cuando estudiamos la biología del insecto o vemos la morfología del insecto, nos damos cuenta que hay insectos, como en el caso de la mosquita blanca, que adivinen de qué color es. Negra. Ay, yo. Acuérdense, la mosquita Rosadito, blanca rosadito. no es blanca, es amarilla. Amarilla. Ah, Lo que la hace verse blanco es Es la precisamente es la cera, esta sustancia cerosa que bota, que es como una telita, ¿cierto? Es como un algodoncito, ¿no? Y ¿saben lo que hace eso? que no entre el producto, pues, porque Exacto. no, bueno, como es una cera, ustedes muy bien saben que el agua y el aceite nunca se juntan, entonces, como es una Exacto. cera, cualquier producto que yo aplique con agua, en el fondo no va a entrar ya gracias a esa cera. Porque genera una tensión superficial. Pues, en Exactamente. general, hay varios bichitos que tienen este mismo escudo de protección y la única forma de entrar y romper eso es básicamente, por eso la abuela tenían razón, pues hay que aplicar un tipo de jabón para que rompa detergente. eso. Pero ojo, que el tema de la tensión superficial es del agua. Acuérdense que en el fondo la H2O, tú tenís 2H, ¿cierto? Tirando así súper Claro. fuerte. Entonces, en el fondo, es una molécula súper firme y eso genera una tensión que es la clásica imagen que uno ve de las gotas, ¿cierto? En las coles que uno ve la gota y La ahí se cole la queda, tiene, ahí sí. se queda la gota de agua. Entonces, imagínense que cae esa gota de agua sobre un grupo de mosquitas blancas. O sea, eso se No va a le hace mover, va a nada, venir el claro. viento y haya llevado el veneno, el mejor veneno, el más caro, el que más le haya recomendado el técnico, el de ahí de la empresa o el del retail,
no Si la no va a lleva tocar. jabón, no sirve. Y ese tema, ojo, que es con la mosquita también blanca de los invernaderos, que es otra, pero produce lo mismo, también es amarilla. Eso pasa con el pulgón de las crucíferas, el Brevicorines brassicae. ¿Se han dado cuenta? Los que tienen coles, que le sale un pulgón que es medio plomizo. Sí, Bueno, que salen los maíces échenle también. jabón. Échenle jabón. Le van a tirar jabón y no les va. Y se van a dar cuenta del color que tiene, que no es ese color. Entonces, en el fondo, tiene una capa cerosa que va a evitar que en el fondo llegue el producto por la tensión superficial del agua. ¿Qué es lo que hace uno? Usa un surfactante o usa un jabón para romper la tensión superficial del agua y eso mejora el cubrimiento y por eso se llama adherente. En el fondo. Como el jabón potásico. Sí, el jabón potásico, la saponina, por ejemplo, el caso de la quinoa, los nombres técnicos son surfactantes o son adherentes, un aceite también puede hacer ese efecto, entonces el jabón Quicks lo puede hacer, y O sea, de hecho el la jabón balosa en Popeye, general, pues no solamente el Quicks. Claro, Porque la balosa es que en el general. chileno se entiende que el chileno de Quicks es la balosa. oye, es que, Como el confort. es que se muere lo que encontré, jabón potásico Popeye, ¿Cómo? sí, hay un jabón ¿En potásico serio? Popeye, mire, qué No, chulo. el secreto de la abuela más. De hecho, Bien, todavía, chilena. desde que soy pequeñita, que agarran el jabón Popeye, lo rayan las abuelitas, hacen como un preparado y lo van aplicando con esa cosita de espalda que usaban. Bueno, Exacto. todavía existe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque estos insectos desarrollan esta capa cerosa porque evitan la deshidratación. Son insectos más blandos, ¿ya? Lo que yo quiero dejar claro es que hay insectos que son de súper fácil control, como los pulgones. Exacto. O sea, el pulgón usted lo mira feo y se murió, le dio un ataque. Así, usted dirá, oye, pero si tengo el problema con los pulgones, ¿cuál es el problema? Llegar al pulgón, porque el pulgón generalmente, como decía la Tami, las arañitas también se ponen debajo de la hoja. Entonces, cuando aplicamos, nosotros estamos aplicando por arriba, ¿no? Entonces, y tienen que entender una cosa, hay los insecticidas inorgánicos, que son muy comunes, hay algunos productos que son sistémicos, o sea, usted lo mete al riego y puede tener un árbol de 20 metros y el producto va a llegar, como los neonicotinoides, van a llegar a los 20 metros y van a matar a todo porque va a salir el pesticida hasta por la savia de la planta. Pero en el caso de los insecticidas naturales, todos, no hay ninguno que sea sistémico. No son sistémicos. Son de contacto. Exacto, son de O contacto. sea, lo tocó y lo mató. Puede tener algún efecto repelente y esos son de contacto directo, porque hay algunos productos que son como los piretroides de contacto indirecto, que usted deja el producto ahí y después viene Claro. el insecto, lo tocó y se murió. Pero acá no, porque usted aplica un jabón potásico y si no llegó al insecto, no lo mató. Y si cayó el jabón potásico y después llega el insecto, ya se secó, ya no tiene efecto. Claro. Eso. Eso es como el mismo spray más famoso que tienen los supermercados que uno usa para matar las moscas, las arañas y no sé qué. Tú lo aplicas en la ventana y te das cuenta que mosca que tocó la ventana murió. Exacto. Eso es tremendamente tóxico. Exacto, eso lo has visto tú en otras clases. por ejemplo. Bueno, por eso es importante aplicar no solo por arriba, sino que por la parte de atrás de las hojitas, Con un al angulito. suelo también, ¿cierto? Cuando caen las hojitas a veces llevan los insectos, entonces es importante que nuestros productos naturales los vayamos aplicando así. Bueno, ¿y qué? Ya se nos va pasando la hora también, no sé en cuánto vamos, pero Bueno, y vamos ¿qué a- es lo que podemos aplicar? ¿Qué Es que, podemos- es que por eso ya vimos los enemigos naturales, que los que quieran comprar están vendiendo enemigos naturales por todos lados, o sea, se los venden con escudo, con hacha, con espada, no sé, pero se los venden. Hay una oferta enorme, como les decía, de enemigos naturales. Pueden bajar ese listado, se llama lista número 46 de insumos de agricultura orgánica del SAC. O le ponen lista de insumos agricultura orgánica SAC en Google y les va a salir, la pueden descargar y ahí pueden ver si quieren tener la seguridad, ¿no? En el fondo de... Ahí no les va a salir las agüitas perras que puedan preparar. Pero lo que yo creo que también queríamos decir, pasando ya de los enemigos naturales, era en el fondo decir qué productos en el fondo son los que se usaron y que son más tradicionales y que los podemos ir mencionando, que nosotros hemos comprobado, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionar el caldo sulfocálcico, no sé, mencionar el NEM, que lo hemos usado, muy bueno, el Becemil, que también es un producto de toronja, que lo hemos usado en el caso de algún hongo, o el sulfato de cobre, el Phyton, que son algunos productos que uno encuentra en el comercio, pero que nosotros podríamos... ¿Qué productos podríamos mencionar antes de decir y de enseñarles la receta quizás a nuestros amigos y amigas? La receta estrella. El NEM. El NEM, pues también. Ah. Bueno, sí, el NEM, que algo habíamos mencionado ya el capítulo pasado. El NEM es un arbolito originario de la India, de la familia Meliaceae. Su nombre científico, que es muy importante, Azadirachta
índica se llama. ¿Y por qué se lo mencionamos? Porque el principal componente del NEM se llama azadiractina, que viene precisamente de su nombre. Y bueno, tiene varios componentes. El aceite de NEM es súper hediondo. Bueno, a la Clau le gusta el olor, a mí no, es muy fuerte. Pero tiene mucha fama por ser un potente plaguicida, bactericida, fungicida, o sea, insecticida, en fin. Tiene mucha acción no solo sobre los insectos, sino también medicinal, un antiparasitario. ¿Y cuál es la gracia del NEM? En el fondo es que actúa como un regulador de crecimiento. O sea, aparte de la azadiractina, tiene muchos otros compuestos, en el fondo que todos estos obviamente son naturales, por lo tanto se degradan muy rápido una vez que están expuestos a la luz, también cuando están expuestos al agua. En el caso de la azadiractina, como entre 80 y 100 horas ya se degrada la molécula, y actúan por contacto pero también por ingestión, o sea, es un repelente y un antialimentario porque queda en la hojita y en el fondo evita que el insecto se alimente de la hoja. Esto lógicamente afecta el desarrollo del insecto, también afecta a las larvas, a los huevos, y lo que hace es que evita que el insecto vaya mudando de piel. Entonces por eso también afecta su desarrollo y obviamente no llega a su estado final, el desarrollo. También lo que hace es que disminuye los niveles de proteína en la hemolinfa. La hemolinfa es como el símil de nuestra sangre, pero en los insectos, ¿cierto? Es como la sangre de los insectos. Y bueno, por el sabor amargo, como decía, no deja que los insectos se alimenten. Y es un poco difícil de encontrar. Ahora hay más productos dedicados como a la huerta en sí. Y a veces viene asociado ya con jabón potásico, porque es súper importante, como es un aceite, si yo lo voy a aplicar, obviamente lo que hablábamos delante, porque el agua y el aceite no se mezclan, ¿cierto? No voy a poder aplicarlo directo al insecto. Tiene que ir asociado con un jabón. Entonces generalmente a veces los venden asociados al jabón potásico listo para aplicar. Una invitación ahí para que los busquen. Y es súper choro porque uno ve al tiro en los pulgones cuando hace efecto. Sí. Porque al ratito uno pasa y los pulgones van a estar de color amarillo. Exacto. Todos muertos. Oye, hay un tema ahí también, porque bueno, con todo esto de los productos orgánicos, y que lo que muchas veces tampoco se quiere conversar mucho es el impacto que puedan tener sobre los enemigos naturales también, ¿no? Porque... Bueno, el NEM no tiene impacto. O sea, no tiene impacto, no le hace nada a las abejas, ni a los animalitos, esa es la ventaja que tiene, o sea... sí, pues, pero me refiero a esos enemigos naturales que son más invisibles, que a veces son no sé, pues las larvas de crisopa, larvas de chinita, muchas veces no se mide eso. Te dicen en términos generales que no daña, ¿cierto?, a invertebrados más grandes, pero nadie va a andar midiendo también, entonces... por eso, cada quien tiene que tomar su decisión, pero preferimos decir la verdad, que muchos de los productos orgánicos que tenemos, lógico, van a matar las larvas de chinita, van a matar a las larvas de sílfido. Si es un producto que daña el exoesqueleto, o sea, si es un jabón, en el fondo les va a entrar a los espiráculos igual, los va a asfixiar igual, los va a deshidratar igual. Entonces, la agricultura es un tema de conciencia, cada quien va tomando su resguardo. Lógicamente no tienen el impacto que tienen los otros, ¿no? Entonces, el impacto ambiental, claro. Pero pasa, por ejemplo, que igual, por eso es necesario conocer el comportamiento de los insectos benéficos también. Por lo general, los insectos benéficos tienen sus horarios de salida y que andan ahí comiendo, alimentándose, tienen su horario. Entonces, hay un rango de tiempo en el que tú ya sabes que no van a estar y ahí es cuando se aplica algún Sí, pero elemento. vuelvo a decir, tú estás hablando de enemigos naturales como los enemigos naturales pequeños, en el fondo que son las larvas. El tipo va a dormir ahí, va a vivir con el pulgón y con la arañita. Y por ejemplo, Neoseiulus, que es una arañita que controla a otra arañita, cuando tú lo ves, el tipo vive ahí, está metido ahí. Las larvas de chinita también van a estar metidas ahí todo el rato, no se mueven. Entonces, lógicamente, ¿a qué me refiero yo? Es que sí hay ciertas investigaciones que se han preocupado de hacer eso. Entonces ahí hay que ir viendo, uno puede ir haciendo sus mismos ensayos. Por ejemplo, cuando uno hace su agüita perra, hay gente que tiene sus mezclas y dice, oye, no sé, tiene sus preparados, su cazuela, la mete a la juguera, no sé, que es un montón de mezclas. Pero si le va a echar, por ejemplo, jabón, si yo quisiera echarle jabón Quicks, por ejemplo, a la gente que lo tiene más a mano, no es reconocido en la norma orgánica, le aviso al tiro si ustedes le piden echando jabón Quicks porque es sintético, ¿no? Las baldosas. Puede tener, exacto.
No, pero yo te digo Popeye que, la por lleva. ejemplo, tú ya te sacáis como los polinizadores en general al Exacto, lado, tú exacto. ya te los sacas en cierto Exacto. horario. Entonces, ya si vais al mediodía o en la tarde, ya, Sí, ya no pero los por vais eso a te tener. digo, polinizador es una cosa, controladores biológicos Sí, pues, ahora no es son polinizador. otros. Sí. Sí, los polinizadores uno puede tener en ese sentido con la abeja, las puede proteger. Pero por eso hay que ir probando, incluso en los productos que son estos, que son, por ejemplo, orgánicos, siempre es recomendable, o por ejemplo, si usted va a usar Quicks o algún detergente, siempre hacer una prueba. ¿No? Hacer una prueba, usted aplica, si tiene un poco de dudas con el producto que está aplicando, siempre le va a convenir, o si está en floración, que lógicamente el pétalo es mucho más sensible que una hoja, y puede afectar, siempre uno hace, incluso, bueno, en la agricultura convencional se hace una aplicación de prueba, que en el fondo tú llegas y agarras una plantita, dos plantitas y le aplicas el producto y al otro día ves cómo te andó. Es súper importante igual aplicar en la mañana o en la tarde-noche, no cuando está el sol ahí parado, digamos, con todo su calor. ¿Ah? Sí, muy temprano en la mañana o en la tarde-noche cuando ya la temperatura es más normal, bajita. Ahora, mira lo interesante que, por ejemplo, hablando de la misma biología de los insectos, hay insectos que se controlan de noche, ¿no? Sí, No, sí, a sí. nosotros nos o ha sea, tocado más duro que eso, ¿no? insectos, babosas y todas esas cuestiones. O sea, a las babosas. Los cortadores, Sí, pero es los- que toda la gente sufre con las babosas. Tienen dos opciones. Una, o le dejan una trampa que es re sencillo, ¿no? Que es con la madera o con plástico. Usted le deja a la babosa Un pedacito de un malla pedacito de madera, bachel. un pedacito de malla, y las tipas son tan brillantes que son como cualquiera de nosotros. Como que, ay, si tengo una casa aquí para yo ir para allá. Así, somos todos los seres iguales en ese sentido, ¿no? Entonces, es como que tiene su casita y su familia babosa, y después baja así de la pega y va y encuentra una casa ahí. Ah, no hay nada con la Me vieja, quedo dice, aquí. me voy a quedar a vivir acá. Y usted al otro día va a encontrar las babosas ahí. Entonces hay cosas súper esenciales. Los gusanos cortadores, ¿se acuerdan cuando hacíamos las trampas con maíces? Ah, sí. Los gusanos cortadores que cortábamos una caña de maíz y dejábamos el maíz tirado en el suelo entre los maizales. Y era increíble, o entre los tomatales, y a los 2 días levantaban esa caña de maíz y estaba lleno de gusanos cortadores. ¿Y cómo las controla usted? Lo agarra a cada uno y le no, se lo tira a las gallinas, po. Los que Se las tengan tira a las gallinas, gallinas o ahí mismo Y le luego puede tirar disfruta Quicks. cómo se lo pelean. O ahí le tira Quicks. 10 cc por litro, se los tira a los gusanitos en 3 tiempos. Y en el caso de las babosas es lo mismo. Uno puede ir con un jabón, se puede comprar un surfactante o el mismo jabón potásico, pero va en la noche y las babosas van a estar ahí. A mí la que me baboseando. gustaba de cuando era chiquitita era cuando en la huerta estaban las plantas aún pequeñas, así, o sea, nunca tan chicas, y mi abuelita soltaba patitos, bebé. Y andaba Sí, comiéndose los patos, todo. los gansos son controladores Las maravillosos. gallinas, Bueno, no, porque que las gallinas te hacían el pero En Asia se hace mucho los patos en el Completamente, arroz, en el pues, arroz, en los sí. arrozales, sí. Son controladores, 100% Sí, porque efectivos. aparte te fertilizan, ¿te acuerdas? Exactamente, Entonces sí. es una maravilla. Sí. Entonces, en el fondo, bueno, estábamos viendo enemigos naturales, ahora estamos viendo algunos Sí, nos productos. desviamos otra vez. Algunos productos. Bueno, Los otro- jabones son como los más. Claro. Otro arbolito que es muy común verlo, sobre todo en Santiago, es el árbol del paraíso. ¿Ah? Nombre científico, Melia acedarach. Otra vez se repite la palabra acedarach Está porque lleno la zona igual central. que el NEM tiene me cuesta. Azadiractina. Azadiractina. Y también Verdad. tiene otros compuestos que se llaman limonoides. Y en el caso del árbol del paraíso tiene meliartenina. Todos estos compuestos en el fondo son antialimentarios, o sea que tienen sabor amargo y quedan en la hoja, evitan que el insecto insecto se se alimente en el fondo y por supuesto también tienen acción neurotóxica. ¿Mm? Y bueno, hay estudios que han demostrado en el fondo que los compuestos que están en las hojas tienen mayor efecto que los que están en los frutos. Oye, hay un tema que quería dar un detalle, que el control por inmersión es súper bueno, porque estábamos hablando que los insectos, ¿ciertos? A veces están en la parte de abajo, y en el caso cuando uno ¿Inundarlo? tiene planta, por ejemplo, para la huerta urbana sería fácil, porque cuando tú tenías una planta en macetero, tú le ponías un seguro al macetero, Ay, y sí. lo dais vuelta nomás, y así un producto En un balde, en un claro. baldecito, y pum, lo bautizas y lo sacas, y va a salir, pero maravilloso. Sí, Es una de las... sí, sí, una una vez de las hicimos- ventajas de Es la una de huerta las ventajas. urbana. Y lo otro que tiene la planta a mano, entonces también puedes asperjar por la parte del en vez de la hoja, ¿no? Ujú, Sí. exactamente. Bueno, otro que sirve para aplicar, que es como el rey y que tenemos todos en nuestra huerta, ¿cierto? El tomate. ¡Charán! Y esta es la receta que Lini anda cazando por, por todos lados porque son muy sapos. No, porque en el caso del tomate, bueno, podemos usar las hojas
Y también podemos usar los frutos que están inmaduros, o sea, es decir, cuando vamos podando nuestros tomates, todos estos restos de poda que tenemos, los podemos ir usando para hacer un insecticida, porque en el caso de las hojas de los tomates y de los frutos inmaduros también tienen muchos alcaloides y otros compuestos, también saponinas, terpenos, etcétera, y que tienen actividad insecticida, antifúngica, que está comprobado. Bueno, algunos son, por ejemplo, la tomatina, que es un alcaloide que se encuentra también en las hojas y los frutos inmaduros y que afecta las membranas celulares de los insectos y por lo tanto hay un desequilibrio ahí y el insecto muere. Y si se incluyen los frutos inmaduros, lógicamente vamos a tener más solanina, que es otro alcaloide también, y por lo tanto vamos a ir potenciando este efecto. Y aparte, la solanina inhibe la acetilcolinesterasa, entonces produce un bloqueo de la transmisión nerviosa y mata al insecto. Me Y gusta eso lo cómo hemos suena. visto mucho, que antes de descubrir a los 300 del pilme, Sí. nosotros usamos las hojas de tomate, ¿cierto? Para el control del pilme, cuando los teníamos en nuestra huerta muy voraces, comiendo papa, No, en las comiendo huertas de la quinoa, cordillera, acuérdate que comiendo estaban acelga, estaban claro. terribles. ¿Te acuerdas que hicimos una Sí. aplicación demostrativa y la verdad es que quedó toda la gente admirada Igual, porque no podían creer ese el hito en efecto? particular ya era muy como analizable en el comportamiento humano, porque finalmente nos dimos cuenta que una acción que ha sido súper olvidada tanto como en el campo de forma tradicional y como los mismos profesionales que van asesorando, tiene que ver con que no eran capaces de conectar cómo funcionaban los pilmes en este caso y cuáles eran las plantas. Algo súper básico que usaban las abuelas siempre es que si a la plaga no se come una planta, ¿por qué no se la está comiendo? Iban, lo usaban y hacían algo con esa planta para poder incorporarlo a un preparado. Es que por eso ahí está la observación, pues que es lo Sí. que se perdió. Pues ahora tú estudias en la universidad y te dicen ya, plaga, control, listo. Sí, después se metió la producción integral en los 90 y control cultural, control biológico, control físico, mecánico y todo, pero finalmente uno sigue viendo a nivel de campo, uno sigue hablando con asesores, uno sigue encontrando con los profesionales, con los técnicos y todos tienen la mentalidad, aplique esto, aplique, o sea, nos encontramos históricamente, la señora quiere dijeron, aplique esto, aplique, esa es la palabra bestial que sigue inundando porque las escuelas de agronomía están formadas así. Yo agradezco por haber tenido clases con el maestro González, que en paz descanse y todo, pero él te enseñaba mucho sobre la biología. Sí. Entonces, él era entomólogo, aparte de agrónomo y con doctorado que tenía. Entonces, te enseñaba desde ese mundo y tuve la suerte también de conocer a entomólogos maravillosos como Marcelo, que es un tipo maravilloso, un gran amigo. Me enseñó mucho de esto. Entonces, tenemos que entender, cuando uno dice atacar al enemigo, ¿cuál es la primera estrategia? Conocer a tu enemigo, ¿no? Eso lo dice todo el mundo. Entonces, tenemos que conocer a los insectos, saber cómo funcionan, saber cuándo salen, saber cuándo ponen huevos, saber, bueno, así es como nacen las feromonas, las trampas de feromonas, que en la actualidad, para que sepan ustedes, hay trampas que se ponen, por ejemplo, para controlar la tuta absoluta en el tomate, la polilla del tomate, la sida pomonela o la carpocapsa, que es la polilla del manzano. Se usa mucho que se pone una trampa de feromonas que imita la hormona Femenina, claro, femenina. hormona sexual. Entonces los machos como que sienten la feromona y sale 100 caminos y no pueden pillar a su dulcinea y ahí quedan y mueren. Mueren pegados en la, Sí, bueno, en la exacto, trampa. en la trampa adhesiva. Pero son cosas que han ido aportando, pero finalmente uno ve que la tendencia siempre es que aplicar esto, y uno lo ve constantemente. Entonces, el tema de empezar a entender todo esto que le hemos estado conversando, yo creo que, honestamente, esto nos da para... No creo que... O sea, yo Bueno, creo que en sí, ponte tú, porque la gente lo que nos más pregunta es como el recetario y cosas así. Eso que... Y yendo a ese tema en particular, nosotros siempre hacemos esa entrega de recetario e información cuando hacemos talleres, porque es súper importante que la gente aprenda de forma práctica y lo realice junto a nosotros. Entonces lo hemos hecho en muchas oportunidades. Toda la gente que ha estado en actividades con nosotros los ha visto. Cuando nos vienen a visitar acá también lo ven y me distraje porque la Tami hizo un gesto.
Y por ahí va un poco la dinámica de las recetas en sí, porque también sabemos que hay muchos inescrupulosos que andan esperando. Sí, pero bueno, el detalle ahí está en el caso del tomate y lo que siempre le hemos dicho, todos los productos orgánicos tienen que ir con un tipo de surfactante, con un tipo de jabón. Si no, la verdad es que no va a haber eficiencia. Lo otro es que cada vez que ustedes apliquen no pueden, no, o sea, los productos no tienen persistencia, no tienen residuos, por lo tanto usted aplicó y al que no lo tocó, no lo mató y no le hizo nada. Entonces es súper importante volver ustedes a tienen que volver a aplicar un producto orgánico, el que sea, van a tener que saber aplicarlo a los 5 días o a los 10 días y saber que lo van a tener que aplicar con una frecuencia mucho mayor que un pesticida que es sistémico o que tiene una persistencia en la planta enorme, ¿no? Entonces, esos son detalles que hay que ir sabiendo. Le pueden decir el mejor producto, pero si no va con un jabón, con un surfactante, y si no se aplica constantemente, no va a tener ningún efecto en el control de plagas. Bueno, como ya nos acercamos a la hora de término, en el fondo decirles también que el canelo también tiene compuestos que van a tener efecto insecticida. Los capsicum, o sea, todos los ají, los pimientos en las hojas, bueno, sobre todo especialmente los ají que tienen capsaicina, que es este compuesto que le da la pungencia, la sensación de picor Si usted llora, está que nos da. Entonces, Pero eso es mejor todo comprarlo eso- hecho, porque hemos visto la experiencia de toda la gente que nos dice que aplica ají y le hemos visto la huerta y créanme que tiene todas las plagas de Egipto, o sea, Y otra cosa importante que quería decir antes que se nos olvidó en el capítulo pasado es sobre el tabaco. La nicotina. Porque antes se usaba mucho la planta del tabaco, que tiene alcaloides también y tiene muchos compuestos que tienen efecto insecticida, pero se usaba la planta de tabaco para La original. hacer, exactamente, para Planta. hacer este preparado para aplicar para los insectos. Y hubo un tiempo en que estuvo muy de moda. en los 2000, todas las viejitas juntando colillas. Claro, usar las colillas de cigarro para esto, pero eso es fatal. Primero porque tiene otros compuestos, ¿cierto? Partamos por el alquitrán y los 1000 productos El dermales benceno, que el tiene. formaldehído, que tiene, que son contaminantes también ambientales y son súper tóxicos, no son biodegradables Dermalmente son tampoco. tóxicos, sí. Entonces es fatal usar las colillas de cigarro como símil, o sea, en el fondo lo que se usaba ancestralmente era la planta del tabaco, las Y hojas. hay tabacos y tabacos también. Entonces, Oye, es súper interesante porque, a ver, para terminar, ¿qué otra alternativa hay? La tierra de diatomea es súper interesante. Bueno, para los que sepan, la tierra de diatomea son en el fondo microalgas, son en el fondo los plancton, ¿no? Que son del Jurásico, creo que están fosilizados, ¿no? Y tienen esa parte sílice y bueno, se trabajan actualmente y se usa como un fertilizante porque entrega algunos micronutrientes, ¿cierto? Pero también se usa para control de un montón de plagas de insectos chupadores. Es una buena opción. Ya ustedes dirán, es fosilizado, sí, pero bueno, por lo menos se saca de resto lacustre y se está explotando. En Chile había, ya el año 85, imagínense, se habló de de la zona de Utah, que es de donde se están sacando diatomea, y Chile ya empezó a exportar ese año, pero en el fondo son microalgas fosilizadas que se están usando para un montón de cosas y realmente la pueden aplicar en polvo, ¿sí? O la pueden aplicar de manera foliar y es una alternativa súper interesante para que la prueben, podría ser una consideración. Y para que sepan ustedes, en la actualidad se están usando un montón de productos entomopatógenos. Se usan mucho hongos, especialmente Beauveria bassiana, ¿cierto? Que son hongos que se están usando o Metarhizium también, que se están usando para controlar insectos, ¿ya? Y también hay bacterias, especialmente Bacillus, ¿cierto? Que se están usando para controlar insectos, controlar otros nematos. Se están usando un montón de enemigos naturales que se llaman entomopatógenos, nemátodos que matan insectos, levaduras que matan insectos. alternativas hay. Hay una montonera, Esperanza hay hay. una montonera. O sea, ¿a qué me refiero? A que tienen la opción, los que no puedan, los que dicen no tengo tiempo para andar haciendo esto y todo el asunto. Hay opciones, evidentemente muy caras. Yo les conté el año pasado, o sea, el taller pasado, o sea, el podcast anterior pasado. de las espinoscinas que nacen de una bacteria, ¿cierto? Y que vimos que valía el kilo valía Claro. 500 lucas. También se reconoce como un producto orgánico, ¿no? Y está vendiendo, y ahora me di cuenta que si ya la tiene una gran empresa, eso no lo había notado. Pero en el fondo hay alternativas, y nuestras alternativas, ¿qué es lo que usamos nosotros? Para los hongos, generalmente azufre, sulfato de cobre. Eso es para hongos y bacterias, porque el sulfato de cobre también sirve para bacterias.
Para insectos usamos para casi insectos, puro tomate. prácticamente, queridas y tomate. queridos, usamos tomate y la alternativa que teníamos para la gente que no tenía acceso a surfactantes agrícolas quizá era usar Quicks. Ajá. Y eran La 10 balosa, cc por claro. litro de Quicks. Lo que sí nos comprometemos a que ese 10 video, cc ese de video se va a hacer. lavalosas por Sí. litro de agua. Exacto. Pero ese video hay que Sí, hacerlo, lo ¿no? vamos a hacer Lo vamos a ahí hacer para que estén en ustedes el vean canal. cómo se Sí. prepara, porque es muy sencillo y realmente ese producto va a solucionar el 99.9 de sus problemas. Sí. Ahora consideren, y lo que le hemos dicho a muchas personas, consideren que todo esto es un ciclo, esto es ecosistema. Entonces, si usted tiene mosquita blanca en su cítrico y lo va a dejar limpiecito, y su vecino al lado tiene Sí, cítricos también que es con la muy misma mosquita común. blanca, y su vecino de al frente también, va a ser imposible que lo controle, así que pare de sufrirle. Aprenda a convivir. Cómprele a Omarcito la cadena, no sé qué. Resignación. Pero en el fondo sí, o se ponen todos de acuerdo, o Sí. en el fondo, pero es muy complicado. Y ojo que aunque ustedes usen surfactantes o jabones, la hoja también tiene formaciones cerosas, entonces también pueden dañar, hay que tener ojo ahí. Los surfactantes son jabones, en el fondo, o son tensoactivos que están hechos Por eso para está no lo que dijiste producir delante, daño porque es la que en observar fitotoxicidad. primero, aplicar, observar 24 horas después y Es de que ahí hemos ver visto la- a gente quemar con Quick, ¿cierto? Que sí. se le Siempre pone hacer chal. caso de las dosis que vienen en los envases, porque eso ya igual está aprobado. Exacto. En el caso de jabón potásico, Sí, es sí, sí. 1 cc por un litro, o sea, muy No poquito. piense que un poquito más Lo que- mejor. Exactamente, no pensar que un poquito más es mejor, sino que hacer caso de la dosis, porque la dosis es la efectiva. Pero para nosotros el tomatín es lo mejor. Ojo, traten de hacer lo que van a usar, y si van a guardar, tienen que guardarlo no expuesto A la luz a la del luz, sol, ¿cierto? sí, Porque el son calor. fotosensibles los los alcaloides, los compuestos, claro. ¿No? Entonces, eso, el mensaje es a observar la huerta, aprender a distinguir en el fondo cuando un insecto está siendo un problema para mí, o si puedo convivir con el insecto, y qué es lo que debería aplicar en el fondo para poder controlar o mantenerlo al margen, ¿cierto? Oye, mencionarles solo algunas sustancias permitidas todavía: el sulfato de cobre, la capsaicina que les decía la Tami, el producto S1000, el aceite de linaza, el aceite mineral, el extracto de quillay que se usa como fungicida, todos los formatos de cobre, oxicloruro de cobre, hidróxido de cobre, el NEM, como les contaba también la Tami, y el polisulfuro de calcio, que es muy bueno, que también es fungicida, insecticida y acaricida. Esos son productos que pueden conseguir. Hay una cantidad de oferta de productos orgánicos inmensa. Así que hay para escoger, pero como les decimos nosotros, siempre preferimos sulfato de cobre para los sulfato de cobre y azufre, y tomatines. Así es. Así que busque información, no se quede con lo primero que ve. Investigue. Converse con sus insectos. Cántele una cancioncita. Gracias por escucharnos, gracias a la familia de Biodiversidad Alimentaria, nuestros socios y socias que siempre están ahí apañando en cada una de nuestras locuras, y por supuesto esperamos haber respondido cada una de las preguntas que llegaron en este andar, y nos vemos en el siguiente episodio con suelo, sustrato, todavía no sabemos, ¿sabes? Suelo y sustrato. Puede ser. Tentativamente. Eso, hasta la próxima. Sí, de ahí vamos a seguir haciendo cosas más específicas. Un abrazo para todas y todas. Gracias por hacer esto posible. Es por todos ustedes.